Hablando. Bueno, hola, ¿y cómo me escuchan? Fuerte y claro, profe. Ok. ¿Cómo les fue en el descanso? Bien. No, bueno. Luis Miguel, ¿cómo va? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, Ahí bueno. vamos. Queremos saber que ingresen los otros. Víctor, ¿cómo va? Muy bien, profe. Listo Ah, otra bueno. vez. Sí, bueno. Ricardo, ¿cómo le fue? Bien, profe, me di un pasón por la cafetería de la casa. Me senté en, en la silla y ya. Otra vez, pues. Sí, queda uno como desprogramado. ¿Qué le pasaría a los demás que no se han conectado? Sí, las mujeres siempre colocando el desorden, hombre, no hemos podido, profe. Así es cuando es presencial. ¿Llegan siempre después o qué? Después del descanso. No mentiras, profe, no mentiras que le habrá pasado. Sí, qué raro. Bueno, ¿cómo van hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda con los temas? Cuéntenme cómo se sienten. No, profe, hasta el momento, pues, la verdad ha estado muy agradable la clase. O sea, hemos podido como concentrarnos a pesar de que, pues, no estamos, pues, en las condiciones como más adecuadas, porque obviamente sabemos que en casa nos distraemos muy fácil, pero debido a su metodología, la verdad sí hemos estado como muy conectados, la verdad yo creo que hablaría por todos, yo creo que su metodología es como muy chévere. Yo creo que presencialmente con usted tiene que ser, como decimos, una nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les pague. Bueno, Lilian, ¿cómo le fue? Muy bien, profe, ya pude volver. Bueno, eso Muy está muy bien. interesante, tengo mucha expectativa. Qué bueno, Lilian. Ya también entraron Pamela. Pamela, ¿cómo va? ¿Cómo le fue en el descanso? Muy bien, profe, ya recargamos fuercitas. Ok, Patricia también ya entró. Ok, ahí vamos llegando. ¿Quién falta? Falta Olga y Juan David, ¿verdad? Sí. ¿Qué les pasaría a Olga y a Juan David? Estaba muy lejos la cafetería. Seguramente. Juan David está tratando de conectarse en este momento también. Ok, ve, se salió Lilian. Es que está como molestando. Yo casi no ingreso. Sí, mira que yo no sé qué pasó hoy con la aplicación que ha estado, o no sé si, mentiras, es que el internet ha estado muy congestionado. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado también. Sí, Que profe. Horrible. Sí, es ha estado, que es lo que más se utiliza en esta época. sí, ha estado súper congestionado y hay horas en que se utiliza mucho más. Yo creo que fue eh, que los sábados en la mañana se conecta mucha gente. Sí. Muchos estudiamos en sábado en la mañana.
¿Quién falta por ingresar al grupo? Olga, pero está tratando de ingresar, me dice. Olguita. Ah, ya. Ahora sí. Sí, es que no. Ah, ya entró Olga y ya entró Juan David también. Ya estamos todos, yo creo, ¿cierto? 9, sí, estamos listos. Listo. Bueno, entonces les decía que una vez comprendido todos los temas de la conceptualización, habláramos un poco de cómo medir la rentabilidad. Antes de continuar y que de pronto se nos dañe la videoconferencia, la llamada, quiero comentarles algo. Yo les voy a dejar un video explicándoles en la pizarra como algunos conceptos que es necesario explicar escribiendo, ¿sí? Entonces, se los voy a dejar, yo creo que más tarde o mañana, queriendo Dios que lo grabe, se los dejo. Y por favor, practiquen estos días intentando hacer el taller de decisiones financieras 1 y 2, ¿sí? Está en la plataforma. Dice taller de decisiones financieras 1, taller de decisiones financieras 2, ¿sí? Practiquen de aquí, pues nos volvemos a ver el 16, entonces tienen como estos 15 días para practicar, en fin, con base en los videos que yo les voy a dejar, ¿sí? Normalmente esos son talleres que haríamos pues obviamente en clase, así que ahorita terminamos un poquito antes, si ustedes quieren dedicar ese espacio, bueno, no, porque necesitaría que vieran primero el video para poder empezar a hacer esos tallercitos. Entonces, digamos que luego ustedes lo pueden hacer. El taller de costo de capital y desigualdad financiera, que es el entregable del 16 de mayo, no se preocupen. Ustedes intentan hacerlo en caso de que definitivamente digan no tenemos claro, no se preocupen que ese día podemos solucionar dudas y si es del caso yo les extiendo unos días más el plazo para que lo puedan subir, ¿vale? Bueno, señor. Bueno. Ok. Bueno, entonces les decía sobre cómo medir la rentabilidad y les decía que había 3 variables fundamentales para analizar cuando iban a medir la rentabilidad. La primera es la inversión, es decir, cuántos recursos hay invertidos en activos. La segunda, el patrimonio, cuánto dinero tienen los socios en la empresa. Y la tercera, los resultados, las utilidades. ¿Por qué? Pues porque evidentemente con lo que tengo en activos es que yo genero utilidad operacional y pues lo que hay en patrimonio me tiene que generar utilidad neta, porque es que de la utilidad neta es que sale el dinero para los socios. Acuérdense que a ellos es a los últimos que se les paga, ¿sí? Entonces, primero tome su estado de resultados y valide cuál es la utilidad operacional. Ustedes son contadores, me disculpan si voy a ser muy básico, pero yo prefiero partir de la base de que estamos apenas retomando conceptos o que algunos trabajan en otras áreas. Entonces me disculpan si voy a ser muy básico en esta parte. En el estado de resultados, pues tenemos obviamente como primera medida el ingreso, ¿sí? A eso le restamos unos costos y unos gastos operacionales, operacionales de administración y de ventas, y eso nos da una utilidad operacional, ¿verdad? Esa utilidad operacional, desde el punto de vista financiero, se le reconoce como UAII, utilidad antes de impuestos y de intereses. De hecho, en el libro de Oscar León, él habla mucho acerca de la UAII. Cuando vean ese concepto, pues ya saben que está hablando de utilidad operacional. En la presentación que está en la plataforma también está como UAII, ¿sí? La UAII, que es la misma utilidad operacional, es el resultado de la productividad de los activos. Es decir, yo tengo activos para generar utilidad operacional. ¿Por qué? Porque con esos activos produzco, con esos activos vendo y obviamente al descontar los costos y los gastos, pues lo que me queda es una utilidad después de la operación del negocio. Es decir, yo tengo activos para producir. Entonces el resultado es la utilidad operacional. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí aparece el primer indicador y es el ROI, el retorno sobre la inversión, el ROI. ¿Sí? Retorno sobre la inversión.
¿Cómo se calcula el ROI? Utilidad antes de impuestos y de intereses, es decir, UAII, sobre activos. Ese indicador lo tienen en los archivos en Excel, pero ahí está, pues ahí está obviamente cómo se encuentra compuesto, pero en este momento se los comento. Es UAII, utilidad operacional, sobre activos. Obviamente multiplicado por 100, para que eso les dé pues en porcentaje, ¿cierto? No se preocupen, la fórmula está en los archivitos en Excel que yo les subí a la plataforma. Profe, una pregunta. Dime. ¿Esos activos sería el activo total? El activo total. Tanto el Sí, fijo como el corriente. tanto el fijo como el corriente, porque en Ah, teoría toda la plata que usted tiene invertida en la empresa debería ser susceptible de generarle dinero. bueno, señor, me Sí, queda claro, entonces, gracias. con todo cariño. Entonces, ¿cómo se lee el indicador? El indicador dice, miren, por cada 100 pesos que yo tengo invertidos en activos, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad antes de impuestos y de intereses? O en utilidad operacional. Esa es la lectura literal, ¿no? Ese ROI es lo que llamamos rentabilidad del activo, ¿sí? ¿Qué tan rentable es mi activo? ¿Qué tanto es capaz mi activo de generar utilidad operacional? ¿Sí? Que ¿por qué no utilidad neta o por qué tiene que ser operacional? Porque es que yo tengo activos, es para operar el negocio, para hacer la operación del negocio. Y el resultado de esa operación es la utilidad operacional, ¿sí? Entonces vamos a suponer que usted lo aplicó y eso le dio un 10%. Es decir, al dividir utilidad antes de impuestos y de intereses sobre activos y multiplicarlo por 100 le dio un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 pesos que usted tiene en los activos, es capaz de generar 10 pesos en utilidad antes de impuestos y de intereses. Y ahí es donde le está diciendo es qué tan rentable es mi activo. Es decir, que conclusión, entre más alto dé, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Y para que dé más alto, usted tiene que modificar una de esas dos variables. Es decir, o genera más utilidad operacional o utiliza menos activos. Porque acuérdese que entre menos activos yo utilice para generar más utilidad, más rentable soy. Máximo beneficio con una mínima inversión. Esa es otra ley de las finanzas, ¿sí? Máximo beneficio con una mínima inversión. Por eso es que yo les decía al principio que hoy en día una empresa no necesariamente vale porque tenga muchos activos, sino cuánto es capaz de producir con ellos. Uno ve empresas de tecnologías metidas en una oficinita de, qué sé yo, de 10 computadores que generan un montón de plata y lo que tienen en activos es muy poquito, ¿sí? Mientras que tiene empresas grandísimas, edificios grandísimos, manufactureras, una estructura gruesísima y su rentabilidad puede ser más bajita que esa. Las empresas que trabajan con conocimiento, con gestión del conocimiento, que venden servicios. ¿Sí? Entonces, hay que buscar un máximo beneficio con una mínima inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo muy poquitos activos y estoy generando mucha utilidad operacional, ese indicador me va a dar muy alto. ¿Sí? Y esa es rentabilidad del activo. Ahora, viene ahí el tema del equilibrio de las decisiones financieras. Y es que tampoco vamos a dejar a la empresa sin activos porque la tenemos que, obviamente, volver atractiva para un eventual préstamo en un banco, bueno, muchas cosas. Entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio. Pero ese indicador mejora aumentando muchísimo la utilidad operacional o disminuyendo la inversión que tengo en activos y generando la misma utilidad. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, esa es la rentabilidad del activo. La otra forma de medir la rentabilidad es validando la rentabilidad del patrimonio. Rentabilidad del patrimonio. La rentabilidad del patrimonio sale de comparar el dinero que tengo en el patrimonio frente a la utilidad neta. ¿Por qué de la utilidad neta? Porque es que de ahí, vuelvo y les digo, es de donde sale el dinero para los socios. Yo a los socios les pago de lo que queda al final del ejercicio, en la utilidad neta. ¿Y cuál es el dinero que tienen los socios en la empresa? El del patrimonio, no es el de los activos.
que a veces la gente piensa que todo el activo es de los socios. No, no, porque acuérdese que activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso quiere decir que si usted tiene 1.000 pesos en activos y tiene 500 en pasivos y 500 en patrimonio, ¿cuánto de esos activos es de los socios? ¿Quién me responde? Si tengo 1.000 pesos en activos y tengo 500 en pasivo y 500 en patrimonio. 500. 500 pesos, 500. exactamente. Es como cuando usted se compra un carro. Entonces llega uno de ustedes y me dice, uy, Oscar, me compré un carro y me valió 100 millones de pesos. Y yo, qué chévere, ¿y cómo lo compró? Y dice, no, pues el banco me prestó los 100 millones. ¿De quién es ese carro? El banco. Del banco. Del banco. Es ¿sí? más, en la tarjeta de propiedad dice ignorado. O sea, ignorado. Del banco. Exactamente. ¿Que lo puede usar usted? Sí, claro. Y el banco se lo presta a uno. Exactamente. Y usted lo puede usar. Y de hecho, bajo normas internacionales de información financiera, pues ya saben que está la figura de activos controlados, ¿cierto? Que yo me estoy beneficiando de ellos, pero pues no son míos. Finalmente yo me beneficio de ellos, pero no son míos. En algún momento tengo que devolverlos o comprarlos. Entonces lo mismo pasa ahí. En la plata, en el patrimonio es donde está la plata del socio, no en los activos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo comparo el dinero que tienen los socios en el patrimonio con la utilidad neta. Luego, el cálculo de ese indicador es utilidad neta sobre el patrimonio multiplicado por 100, ¿no? Acuérdense que siempre lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentajes. Entonces, utilidad neta dividido el patrimonio. ¿Cómo leo ese indicador? Digo, por cada 100 pesos que tengo en el patrimonio, ¿cuánto soy capaz de generar en utilidad neta? Que eso me dio un 5%, listo. Entonces, por cada 100 pesos que tengo en el patrimonio, soy capaz de generar 5 pesos en utilidad neta. Y a eso le llamamos ROE, R-O-E de enano, ROE, rentabilidad del patrimonio. Rentabilidad del patrimonio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, sí, profe. Okay. Correcto, profe, correcto. Ok, cuando estén haciendo los dos tallercitos, sé que van a aterrizar mucho más la información. No se preocupen, bótenle corriente, todo eso, que si es del caso lo solucionamos en la próxima clase, solucionamos las dudas. Se trata de que ustedes aprendan el tema más que de entrar a una calificación, que obviamente hay que hacerla porque pues hay que cumplir con ese requisito, pero mientras ustedes le dediquen tiempo, le trabajen, todo el tema, no se preocupen. Pero una inquietud sería Sí. que dice taller de decisiones financieras 1 y 2, y antes de ese hay algo que se llama taller costo de capital y desigualdad financiera. Sí. El primero, el que dice taller costo de capital y desigualdad financiera, tiene Sí. como fecha de entrega el 16 de mayo. Correcto. ¿Sí? Los otros dos que les propongo son talleres de seguimiento, que ustedes no los van a subir todavía, simplemente les van a practicar y ya después los revisamos y los subirán el 23 de mayo con los demás. Correcto, tenía la duda. Ok, de todas maneras, como les decía ahorita, yo les voy a subir los videos explicándoles algunos temas específicos, pero no se preocupen. De hecho, yo me atrevería a decir que ese taller de costo de capital y desigualdad financiera nos va a tocar moverlo unos días más para que podamos ampliar el tema en la clase del 16. Es más, yo creo que deberíamos hacer eso. De una vez quedemos en eso. Trabajen estas 2 semanitas más bien en los 2 talleres de decisiones financieras 1 y taller de decisiones financieras 2. Y más bien con la explicación que les dé el sábado 16, elaboran el primer taller. ¿Les parece bien? Listo, profe. Bueno, señor. Ok. Ahora, teniendo claro esto que les acabo de comentar, la utilidad operacional, la UAI, es una utilidad que parte como el estado de resultados en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí vienen los efectos de la operación del negocio. Es decir, si yo hago empanadas, venta de empanadas, costo de las empanadas, gastos del negocio, y eso me da una utilidad operacional. ¿Sí?
Y de ahí para abajo son los efectos de la estructura financiera, es decir, gastos bancarios, pago de intereses, impuesto de renta y obviamente la plata de los socios. Entonces, si usted lo observa desde ahí, financieramente hablando, la UAI, que es la utilidad operacional, es como la que le divide el estado de resultados en dos. ¿Y por qué verlo desde ahí? Porque es que las finanzas tienen una particularidad muy bonita, por eso es que a mí me gustan tanto, y es que le permiten como desmenuzar la información de la compañía para verla desde distintas ópticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay compañías que son muy buenas en la operación, pero que están muy mal endeudadas, y usted puede evidenciar eso ahí. Usted ve unas utilidades operacionales altísimas, y cuando va a ver la utilidad neta, no está tan buena. Y usted se devuelve a mirar y dice, ¿qué pasó? Ah, no, que está endeudado hasta la cabeza y los bancos en intereses se le están comiendo la utilidad. ¿Sí? O por el contrario, ve compañías muy buenas, empresas muy buenas financieramente, que de golpe están invirtiendo en otras cosas que no son su objeto social. Que uno ve una utilidad operacional bajita y de pronto se elevó la utilidad neta. Y va uno y pregunta y dice, no, es que hicimos unas inversiones, es que tenemos unas inversiones en la bolsa, es que no sé qué, y ellos lo que hacen son zapatos. Entonces uno dice, no, pues cambie de objeto social, dedíquese a ser inversionista. ¿Para qué se está desgastando en una operación? Sí me hago entender. Sí, señor. Ok, entonces esa utilidad operacional divide el estado de resultados entre los efectos de la estructura operativa, es decir, las decisiones de inversión, y los efectos de la estructura financiera, es decir, las decisiones de financiación. De la utilidad operacional hacia abajo son las decisiones financieras, es decir, intereses que estoy pagando con bancos, como les digo, lo que le estoy pagando a los socios, en fin. Y de ahí para arriba, pues es lo que me cuesta sostener el negocio, producir. Entonces, hasta ahí hemos hablado de la rentabilidad del activo, el ROI, y de la rentabilidad del patrimonio, el ROE. ¿Sí? Otro elemento que tenemos que validar cuando estamos analizando la rentabilidad es el costo del pasivo y lo que esperan los socios. ¿Por qué? Porque yo no sé si soy rentable hasta que no compare esas tasas. Es decir, a mí el ROI, la rentabilidad del activo, me puede dar 10%. ¿Y cómo sé yo si estoy siendo rentable o no? Es decir, ahí me dio un resultado, pero lo tengo que comparar con algo para saber si esa rentabilidad es suficiente. Es decir, si con eso me alcanza para cubrir, ¿cierto? Y lo mismo el ROE. A mí me puede dar el ROE 15%, pero si el socio está esperando un 20%, pues yo no fui rentable, porque no me alcanzó para pagarle al socio. Sí, soy claro. Sí, profe, claro. Ok, perfecto. Entonces, ahí nació un concepto que se llama desigualdad financiera. ¿Sí? Desigualdad financiera. La desigualdad financiera consiste en comparar las tasas de rentabilidad de la compañía con las tasas de financiación de la compañía. ¿Sí? Es decir, tengo que tomar la rentabilidad del activo y compararla con lo que me cuesta sostener los pasivos. Obviamente, lo que rente el activo tiene que ser superior a lo que me cueste sostener los pasivos, es decir, a los intereses que le pago a los terceros en los pasivos. Porque si el activo no me renta lo suficiente para eso, yo no voy a poder garantizar la supervivencia de la compañía. Puede que en el corto plazo usted lo logre, puede que usted haga maniobras, haga maromas, destape un hueco, tape el otro, pero en el largo plazo eso no le va a funcionar. Por eso yo aquí con todo el cariño y todo el respeto, si alguien se dedica a eso, no se lo tome personal, no tengo nada en contra del asunto, cada persona tiene sus negocios, pero una persona endeudada con un gota a gota nunca va a poder salir adelante, porque es que esas tasas de financiación son muy altas
Entonces uno ve a la señora de la tienda pagando a un gota a gota una tienda, ¿cuándo le va a soportar una rentabilidad superior al 20 o al 30%? No va a alcanzar. Entonces, no tengo nada en contra de, o sea, no estoy juzgando el hacer de la persona que se dedica a eso, pero lo que pasa es que financieramente no se puede sostener en un negocio. Es muy difícil. Entonces, si usted tiene una tasa de rentabilidad del 60 o el 70%, pues bueno, endeúdese con el gota a gota, porque pues usted le paga el 20 o el 30 al gota a gota y le quedó el otro. Pero usted con unas tasas de rentabilidad del 15, del 20% y pagando intereses al 25, al 30, no se puede sostener. Entonces, las tasas de rentabilidad del activo tienen que ser superiores a lo que yo pago por los pasivos. Y esa es la primera comparación. Vuelvo y les digo, esa es desigualdad financiera, que las tasas sean desiguales. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado, la tasa de rentabilidad del patrimonio, es decir, el ROE, pues tiene que ser superior a lo que el socio espera. Es decir, el dinero que yo tengo como socio en una compañía me tiene que rentar más de lo que yo espero. ¿Para qué? Para que me paguen a mí y la compañía crezca. ¿Sí? Entonces, esa tasa que espera el socio se llama tasa mínima de retorno requerida. Tasa mínima de retorno requerida. Es la tasa que espera el socio. Tasa mínima de retorno requerida. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les digo, tengo un ROI, rentabilidad del activo, que es lo que me producen los activos en la compañía, la comparo con el costo del pasivo, lo que me cuesta pagarle a los bancos. Ojo, no la cuota del banco, porque eso es otra cosa, sino lo que le pago a los bancos en intereses. ¿Sí? Y el ROE, la rentabilidad del patrimonio, la comparo con la tasa mínima de retorno requerida. También normalmente se le encuentra en los libros de finanzas como TMRR, tasa mínima de retorno requerida, TMRR. La TMRR es lo que espera el socio por haber invertido en la compañía. Entonces, al comparar esas cuatro tasas me doy cuenta si se da el concepto de desigualdad, y esto es importante calcularlo por una razón, porque eso yo no lo veo en los resultados de la compañía si no lo comparo. Es decir, a veces la gente dice, no, una compañía es rentable cuando da utilidades. No, una compañía puede darle utilidades y puede no estar cumpliendo esa desigualdad financiera. Es decir, analizar la empresa desde la aplicación de esa desigualdad financiera me permite saber si la empresa va a sobrevivir en el tiempo, financieramente hablando, ¿no? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, yo pienso que las dudas van a nacer cuando empecemos a elaborar El taller. los talleres y todo eso. Exactamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a ampliar estos conceptos en un video. Un videito cortico, no se preocupen que no los voy a poner a ver una película de 3 horas. Voy a hacer un videito de una media horita ampliándoles estos conceptos y rayándoles en la pizarra, ¿sí? Para que ustedes entiendan más o menos sobre todo cómo se calcula el costo del pasivo y de dónde sale la TMRR, ¿sí? Una vez ustedes observen el videito, tendrán los elementos para elaborar el taller de decisiones financieras 1 y taller de decisiones financieras 2. Voten de corriente, no se preocupen. Lo importante es que rayen, que lo planteen. Miren, aquí en finanzas no hay otra forma de comprenderlo sino es rayando y planteándose las cosas. Entonces, bótenle corriente a esos dos tallercitos una vez vean el video que yo les grabo. Yo lo grabo ahorita, yo tengo clase otra vez ahorita a las 2, de 2 a 5, así que si no se los grabo esta noche, se los grabo mañana temprano para subírselos a la plataforma. Entonces, observan el video y hacen esos dos tallercitos. En la Listo, próxima profe. clase, Muchas gracias. con todo cariño, en la próxima clase solucionamos las dudas que se les presenten. De todas maneras, si aquí en el camino ustedes ven que van teniendo dudas o quieren preguntarme algo, me lo pueden preguntar, no hay problema.
Y con lo que hemos hablado hoy también pueden ir mirando el cuestionario financiero del trabajo final, que ya tienen elementos para responder algunas preguntas de ahí. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo van? ¿Alguna duda, preguntas? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Yo creo que todos son expectativas, estamos muy expectantes. La primera clase lo deja uno muy expectante y ya nos vamos a documentarnos para tener como más argumentación para la próxima clase. Creo yo, no sé si los compañeros están de acuerdo. Es así, Lili. Es así. Exactamente. Miren. Claro que sí. Miren, es muy importante que lean los documentos que están en la plataforma, que retomen la presentación, que vean los videos que les voy a subir. Es importante para que tengamos elementos para poder analizar en las próximas clases. Porque si ustedes han notado, esta es una visión de las finanzas desde un punto de vista más estratégico que funcional. Por lo que les decía, pues ustedes deben saber de dónde salen las cifras, pero finalmente es lo que hago con esas cifras y qué decisiones tomo con ellas, ¿cierto? Entonces, para eso es fundamental que ustedes retomen los apuntes de la clase de hoy, miren la información que está en la plataforma, me pregunten lo que necesiten, observen los videos. Si quieren retomar esta clase, pues la retoman, yo se la subo también a la plataforma. Es muy importante que hagan eso para que puedan ampliar su óptica, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, señor. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto, fue un placer conocerlos y conocerlas. Aquí estoy en lo que necesiten y nos vemos el 16 de mayo, si Dios quiere, ¿vale? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas que les gracias, rinda profe. mucho. Muy bien. Bueno, compañeritos. Gracias, profe. Bueno. Muchachos, a leer, a estudiar. Sí, señora. Así es. Víctor, necesito que nos conectemos. Más tarde hablamos, por favor. Uy, Necesitamos trabajar. Qué miedo, qué No, miedo. no piensen mal, más tarde hablamos. Uy, me asustan ya. Hombre, ¿ya le están trabajando en los proyectos? Lo que diga su persona. Es que siento que estamos muy quedados y debemos llamar a la profesora y arrancar pues como a hacer trabajo de campo con ese proyecto.